Yo quiero antes de mandarles un saludo mandar un saludo a mi querido amigo Ricardo. Este chico, por si acaso, tiene uno de los mejores profesores de Perú y uno de los más cultos en cuestiones gráficas, así que aprovechen. Bueno, el retrato psicológico nace básicamente por una necesidad, ¿no? De repente, antes de la democratización de la televisión, estoy hablando antes de los 50, una de las revistas que comienza a proliferar es la revista Life. Life es una revista muy gráfica que nace en los Estados Unidos bajo el esquema del norteamericano promedio que no lee mucho pero que mira mucho. Es como los cómics, ¿no? Que uno puede hacerse una historia a través de muchas imágenes y de pocos textos, digamos, ¿no? Life era una revista que abordaba los grandes asuntos del mundo, las guerras y las cosas que acontecían, pero con la idea de mucha fotografía y de poco texto, más bien, ¿entiendes? Entonces, para las entrevistas, para graficar las entrevistas y sobre todo para vender la revista, a veces necesitábamos una foto carátula de un gran personaje que iba en la entrevista de la edición, de ese número, como para un gancho sensorial, jalarlo y leer la revista. Entonces, en ese tiempo, recuerda, era una época de grandes genialidades en el mundo de la pintura, de la escultura, de la música, etcétera. No sé por qué, como que se hubieran puesto de acuerdo y en ese momento en el mundo nacieron muchos genios, ¿no? Entonces, la revista se daba cuenta que necesitaba crear la esencia de ese personaje, una foto gancho sensorial en la carátula, ¿no? Entonces llamaban a estos, sobre todo el que tuvo más de 100 carátulas fue Philip Hallman, ¿no? Él construía, estudiaba el personaje y construía una imagen que a veces demoraba pues 5 horas en hacerse, para que cuando tú vieras la imagen se viera reflejada la identidad, la psicología, el personaje, ¿no? Entonces construía una serie, orquestaba toda una serie de cosas para estas fotos caladoras que iban sobre todo en las carátulas y en las fotos abridoras de los artículos de entrevistas de estas revistas, ¿no? Bueno, a veces, por ejemplo, Renzo Babilonia, que es otro gran amigo nuestro, él a veces habla de cierta pretensión de elevar la fotografía a un nivel de psicología o de incluir la palabra psicológico en el retrato, porque de alguna manera todo retrato tiene una carga psicológica, digamos, ¿no? Todo retrato en el fondo es la representación de un ser humano y de hecho en sus gestos deben haber cargas psicológicas. Pero yo personalmente pienso que estoy un poco no en desacuerdo, pero o sea, podemos tener posiciones diferentes, ¿no? Yo creo que frente al retrato o en la fotografía en sí, hay gente que ha catalogado la fotografía como fotografía de espejo y fotografía de ventana. La fotografía de ventana, la fotografía de la realidad, ¿me entiendes? La fotografía de lo real es la fotografía objetiva. Y la fotografía de espejo es como reflejarte tú mismo en tu fotografía, ¿no? Entonces yo lo que observo de muchos fotógrafos es que en sus retratos no intentan interpretar a la persona que tienes al frente, sino se reflejan ellos mismos. Lorenzo en sus fotos tiene un nivel estético muy alturado, entonces se refleja el manejo se refleja la dicción estética que puede tener Renzo en sus fotos, en sus retratos. Yo, por ejemplo, todos los seres humanos que fotografío salen tristes. Yo también creo que soy un fotógrafo de espejo, pero no porque sea un hombre triste, sino porque para mí la fotografía es una terapia de la tristeza que no quiero que me invada a mí y se queda a manera de espejo en mis retratados. Yo veo bella a una mujer cuando está en gesto triste y no cuando está alegre. Cuando está alegre más bien me parece floja la foto. Entonces, así como hay fotógrafos que en el fondo sus retratados son una excusa para reflejar su propia alma y espíritu, los fotógrafos psicológicos hacen lo contrario. Ellos de alguna manera intentaban demostrar, interpretar al ser que tenían al frente y tratar de rozar una fotografía más de ventana que de espejo, ¿no? Y eso ameritaba un estudio del personaje. En el Perú usualmente las entrevistas son muy flojas porque el que prepara la entrevista es el escrito, el redactor. Prepara, estudia el personaje y sobre todo si es un personaje muy importante, puede meses estar preparando la entrevista. Por ejemplo, le toca estudiar a Vargallosa, se zampa todos sus libros, quiere quedar bien, en altura con el entrevistado, ¿me entienden? Los gráficos no hacen eso, son flojos. A veces en la propia móvil preguntan y dicen, ¿a quién vamos a fotografiar hoy día? ¿Me entienden? Entonces yo creo que
Eso se debe también por la falta de nivel intelectual de nuestro gráfico. Nuestros gráficos también deberían entender que incluso su obra se puede catapultar diciendo yo fotografié a Dalí, yo fotografié a Muhammad Ali, yo fotografié, no sé, a un gran político, etcétera, ¿me entiendes? Puede ser parte de tu currículum, ¿no? Pero para hacer esta fotografía yo creo que hay que investigar a estos personajes también y tratar en tu fotografía reflejar lo que ellos eran en sí, ¿no? Bueno, yo creo que el que orquestaba más, el que lograba interpretar con mayor fidelidad de alguna manera, es que lo que te voy a decir es injusto, porque todos son geniales, ¿me entiendes? Y lo que tienen estilos distintos, ¿no? Por ejemplo, el que era el gran orquestador yo creo que era Philip Hallman, el gran constructor de personalidades interpretadas por él, ¿no? Pero el que buscaba rozar a través de una foto muy simple, muy directa, con un elemento neutro y abocado mucho en la persona que tenía al frente, sin ningún recurso escenográfico con una carga psicológica y un poder muy fuerte, era Richard Avedon, por ejemplo, ¿no? Con un elemento neutro atrás, sin ninguna escenografía, sin ninguna orquestación, con un tipo parado frente a él y simplemente esperando el momento en que iba a graficar la esencia de este personaje él era, ¿no? Es genial, por ejemplo, ver los retratos que él hace del lejano oeste y mira a la gente que revela que existen ahí, ¿no? No es el vaquero o el mozo que cabalga un caballo, sino es gente de unos niveles intelectuales misios, económicos pobres, como abandonados, dejados, ¿no? Revela un Estados Unidos que a los propios americanos no les gustó, ¿no? Entonces, por ejemplo, Arnold Newman, para él era importante la pecera, ¿no? Para que el pez fluya. O sea, si voy a fotografiar a un pintor, tengo que estar en su estudio. O sea, como decir, el espacio es muy importante para demostrar psicológicamente al personaje que tenemos al frente. Entonces utilizaba mucho, no construir una escenografía, sino buscaba el espacio o la pecera de ese pez, ¿no? Para que se mueva, como uno renuncia a toda escenografía, otro utiliza su propio espacio y otro construye, ¿no? Un espacio. Entonces cada uno genial en su estilo, digamos, porque justamente eso marca el estilo y lo separa uno de espacio cerrado, ¿no? Y los mete ahí, ¿no? Creando otra situación psicológica también interesante. Yo creo que he intentado hacerlo así varias veces también. Cuando he tenido que fotografiar a algún personaje al frente y he intentado investigar, hacer algunas cosas así, a veces sí. Yo creo que es materializar un concepto que tengas sobre ese personaje en una imagen. Eso es lo más difícil. Es como hacer una obra de arte en el fondo, ¿no? Es un concepto que vas a materializar. ¿Cómo materializo? Y sobre todo el reto de que si el personaje te va a atracar, ¿qué quieres hacer? Yo, por ejemplo, una vez tuve la oportunidad de fotografiar a Manuel Jesús Orbegoso. Él fue nuestro director de periódico cuando trabajamos junto con Ricardo en el Peruano. Manuel Jesús Orbegoso era un periodista que había dado la vuelta al mundo 8 veces, ¿no? Entonces, y coleccionaba todos sus carnets de prensa y sus pases a grandes eventos y cosas, y también tenía muchos premios. Entonces yo quería hacer, y su despacho era un despacho absolutamente lleno de libros, desordenado, y él solo se entendía en el espacio. Entonces yo quería ponerle todos eso, a manera de Mario Baracus, todos sus collares de prensa, ¿no? Sin mentirte, se iba a formar una cosa así, lleno de collares y sus condecoraciones, todo, y quería tomarle en medio de su espacio, de su biblioteca. Esa era la idea que tenía como retrato psicológico de lo que él era como gran periodista. Pero cuando le propongo esto a él, él me dijo, no me gustaría, voy a salir como muy pretencioso. Y mi idea me la destruyó, que improvisar una nueva idea en medio de ese despacho, ¿no? Él saliendo mostrándome sus trofeos de guerra, porque había estado un montón de guerras y asuntos, y tuve que salir del paso con otra alternativa, ¿no? Entonces eso a veces es penoso, porque yo a veces tienes una idea, pero se te destruye porque quizá el propio actor, el propio protagonista de la idea no quiere realizarlo porque se siente mal frente a tu idea, ¿no? Un saludo, Ricardo, para ti, se te quiere mucho.